Mapuche, Inche Lucy Catriceo Rivero Piñentatí. Soy la relatora del proyecto Xilcatun Tañi Mapu, Aprendiendo de mi Tierra, financiado a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la versión Pueblos Originarios año 2020. Hoy les invito a que vean mi trabajo realizado, donde en la tercera clase hablaremos sobre la diferencia entre monocultivo versus biodiversidad. Están cordialmente invitados a participar de nuestro taller. Xaltumay Peucayán, dándole mi tercer video sobre cosmovisión mapuche. En este minuto les hablaré sobre monocultivo versus biodiversidad. Pues bien, aquí a mis espaldas tengo una de las entre 400 y 700 especies de eucaliptus que existen acá en Chile, que han sido introducidas a este país y no son del territorio. Pues bien, aquí yo he tratado de poner unas flores, unas pocas plantas, pero como pueden ver, nada se pudo dar, todo murió. Y si nos alejamos un poquito más acá, de donde está este árbol, que es solo uno, imagínense una enorme cantidad de estos mismos árboles, cuánto daño provocan a la tierra. Aquí apenas quiso brotar algo, pero también murió, no prosperó en absoluto. Aquí tenemos unas plantas de cometas, son unas flores maravillosas que hay que preservar la semilla. En realidad yo las planté acá, que fueron súper poquitas, para poder recuperar las semillitas que hay. Miren el color maravilloso que tienen. Aquí tenemos tres colores distintos, si se fijan bien, ¿cierto? Aquí está una tierra más rica, una tierra que está aprovechada. Acá abajo, en este pequeño espacio, tenemos una aloe vera, que todos conocemos las propiedades curativas que tiene la aloe vera, ¿cierto? Que está muy recomendada. Acá tenía plantado un arbolito de cianoto, pero lamentablemente fue trasplantado a destiempo y se secó. Espero que en el otoño y en el invierno pueda brotar de nuevo y dar hojitas. Y si enfocamos acá, tengo una hermosa planta de girasoles, también llamada maravilla. Imagínense la cantidad de semillas que va a dar esta planta con solo 2 semillitas que planté, nada más que eso. Y sin embargo, miren, tremenda, que es una bendición. Se puede cosechar y ya está a punto de madurar. Aquí ven, se va secando y después acá abajo se recolectan los granos, que sirven para múltiples cosas, hasta de alimento a los pajaritos, las aves también y a las personas, por supuesto. Acá tenemos una pequeña plantita de ajíes, que este es el ají cacho de cabra, muy apetecido por supuesto porque es súper picante, y solamente en macetero, en cajones, en lo que ustedes pueden plantar en un pequeño espacio, porque si aquí mostramos este espacio, es un pasillo solamente de 2,5 metros, entonces el borde que me queda productivo, entre comillas, es mínimo, son unos 30 centímetros, 40 centímetros, no más que eso. Sin embargo, si ustedes pueden observar acá, prácticamente es una selva lo que se ha creado. ¿Por qué? Porque esta tierra está bien aprovechada. Y aquí está la biodiversidad. Hay diversas plantas, como ustedes pueden ver, y eso ayuda al enriquecimiento de la tierra, la fortalece, la protege. Entonces, aquí miren, una planta de zapallo. Hoy día está nublado, está muy nublado y hacía un calor infernal y hoy día está nublado, pero se llena de aquí de abejas que vienen a sacar el polen de zapallo, una planta. Ahí ha guiado incluso hacia arriba, esta fue una sola planta, ha guiado hacia arriba porque aquí hay un arco y van a estar colgando los zapallos un poquito días más. Acá abajo, si ustedes se fijan, también tenemos. Por acá tengo, miren, un bosque. Esto es un bosque maravilloso de pehuen. Estas plantitas tienen 2 años solamente. Aquí hay un arbolito de culén, que esto también hay que recuperarlo porque son altamente refrescantes para el verano, bajan la fiebre incluso. Arbolitos de duraznos. Por este otro lado, aquí tengo mi folle, pero lamentablemente no sé qué le pasó, que se está poniendo muy triste, pero el renovo viene acá, así que creo que lo tengo que trasplantar. Papas, las papas se dan aquí como la nada y solamente con las cáscaras, si se fijan. Y más acá tengo mucho golden berry, mire cómo están de maravilloso. Y estas plantas fueron solamente plantadas ahora.
y han crecido de una manera pero gigantesca, entregándole solo un poco de cariño y de esfuerzo. Yo en realidad a todo esto le doy 1 hora y media diaria de dedicación. Y aquí abajo he puesto semillas de hace muy poquito tiempo, miren, de pehuen, de más araucarias, y crecen rápido. Es un mito que no crecen las plantas nativas, son mentiras, solamente que no es comercial para las empresas. Y ellos lo único que buscan es explotar la tierra para poder ir vendiendo y haciéndose rico a costilla de la pobreza de todo el resto. Mire cómo ha crecido esta. Y hay muchas, tengo más de 50 o 60 plantas acá. Y miren la planta de zapallo que estaba al comienzo, miren este zapallo maravilloso que le estoy poniendo aquí un sustento en realidad porque no sé cuánto peso puede aguantar la pobre planta. Y ha guiado aquí por 2, 4, 6, 8, 10, 14 metros ha guiado hacia acá. La misma planta. Acá hay unos tomatitos a este lado que también están, o sea, de todo un poco. Acá miren la albahaca, 1 o 2 plantitas, miren la cantidad por favor. Maravilloso poder tener esto. Y además uno se siente feliz de poder aportar con un granito de arena a la biodiversidad. Y el olor, yo muevo un poquito aquí y sale un olor de la albahaca, pero fantástico, que me imagino ya el pastel o las humitas. Ya. Aquí estoy con mi amiga Pepita. Mi amiga Pepita, que ella también ha ayudado acá a cultivar. Aquí está en la casa de mi vecina Jimena Villalobos. Ella con su hija y sus 2 nietecitas han mantenido aquí precioso este terreno nuevo. Aquí no es tierra cultivable en realidad porque había solamente arena, una construcción reciente, pero sin embargo ella en macetero, en botellas plásticas, en cajitas de PET, en todo han puesto sus plantas y todo se le ha dado. Basta con dedicarles amor y cariño, nada más que eso. Hay unas flores, está maravilloso todo y en tan poco espacio. Entonces eso es lo que les quiero inculcar, que cada persona tiene la responsabilidad de mejorar el ambiente y el lugar en que vive, aportar con una pizquita, nada más que eso, de dedicación, y van a tener estos logros maravillosos. Miren estas sandías, por favor, es una bendición. Y aquí solamente hay arena y piedras. No es una tierra tan fértil, pero sin embargo se dieron, pero maravillosas. Ya hemos comido y muy rica la sandía. La acelga, el porte de la hoja de la acelga, los tomatitos cherry, en fin. Xilkatun Tañimapu, aprendiendo de mi tierra. Redactora Lucy Catricheo Rivero. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la modalidad Pueblos Originarios, año 2020. Módulo 3. Tlatroy, Cosmovisión Mapuche. Contenido de la clase. Itrofil Muñén. Proyecto Xilkatun Tañimapu, relatora Lucy Catricheo Rivero. Medio ambiente, biodiversidad versus monocultivo. Itrofil Muñén. Es toda la vida sin excepción alguna. Por lo tanto, Itrofil Muñén son todas las vidas que existen, todas, sin variación alguna. Y este concepto incluso abarca el ciclo de transformación de la vida. Biodiversidad. Biodiversidad son diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. En los suelos existe una diversidad amplia de organismos como bacterias, protozoos, insectos, hongos y plantas, entre otros, que reciclan los nutrientes y regulan el ciclo del agua. Estas funciones han sido alteradas y se están perdiendo en Chile por la mano del hombre al producir los monocultivos. En estas imágenes tenemos acá una flor de zapallo con una abejita sacando el polen. Eso es biodiversidad. Varias especies cultivadas en los espacios. Monocultivo. Bueno, el monocultivo es el sistema de producción agrícola que consiste en dedicar toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal. Afecta los suministros de agua, erosiona y empobrece el suelo, acaba con la vida de la flora y la fauna del sector.
son altamente inflamables, por eso se provocan los incendios forestales. Han invadido gran parte del territorio del sur de Chile, dañan irreversiblemente el ecosistema y toda la vida alrededor. Tenemos plantaciones de monocultivo en Chile de pino. El pino es originario del hemisferio norte. El eucaliptus es oriundo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Estas dos especies que están invadiendo nuestro país han sido traídas a este territorio, ¿cierto? Y lo que provoca además se nos seca el agua, se acaba el agua simplemente porque esas no están hechas para este lado del planeta, ¿ya? Es porque ahí la tremenda diferencia con lo que sí son nativos. ¿Qué es un bosque nativo? Es un ecosistema arbóreo caracterizado por la presencia de árboles y arbustos de múltiples especies nativas, de múltiples edades y alturas variadas. Se regeneran por sucesión natural, no es necesario replantarlas ni estarlas plantando, solitas ellas vuelven a nacer. Tienen biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos que viven en armonía y en equilibrio. ¿Qué función cumple el bosque nativo? Preservan el medio ambiente natural del sector, aportan regulación hídrica, forman y conservan los suelos, aportan oxígeno, entre otras cualidades, y mantienen el equilibrio natural de la vida. Creo que con esto queda totalmente graficada la diferencia entre monocultivo y biodiversidad de forma simple y con ejemplos vivos y claros. Ahora es nuestra responsabilidad inculcarle a los niños y jóvenes el valor de la biodiversidad del Kumimonien, el buen vivir y la vida misma. Nuestra cosmovisión mapuche nos enseña que lo que hoy vemos y tenemos es porque 4 generaciones anteriores a nosotros, de nuestros antepasados, lo hicieron. Y que todo lo que hoy hacemos tendrá repercusión en 4 generaciones futuras. Esta vida es una y el planeta también. Cuidémoslo. Shaltumay.